Bueno, pues yo, como creo que la mayoría de los españoles que estamos pasando por esta pandemia, pues me ha tocado hacer una especie de reajuste en mis relaciones personales y mis relaciones familiares, entendiendo por reajuste una limitación, lógicamente, ¿no? Pero siempre, siempre con la, y esto lo subrayo mucho, con la esperanza de que esto es una situación transitoria, y ahora más que nunca yo creo que podemos decirlo ya con optimismo, ya que tenemos las vacunas, las primeras vacunas están ya en marcha en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, y por lo tanto dentro de pocos meses pues la situación será muy diferente para todos nosotros, ¿eh? Aplicando autoprotección, aplicando disciplina personal para evitar los contagios, lógicamente. Y luego a nivel ya de más profesional, pues yo creo que también como la mayoría o una buena parte de los españoles, pues de alguna forma he teletrabajado el 90% del tiempo, vía Zoom, vía Teams y webinars de todo tipo, ¿no? Pero vamos, en fin, muy bien porque afortunadamente contamos con estas nuevas tecnologías que facilitan también nuestra vida profesional. Pues mira, en primer lugar, si empezamos por enseñanzas, una enseñanza, aunque bastante clara para mí, es que se constata una vez más que la sanidad en España está infradotada de recursos, clarísimamente. Yo creo que tenemos que dejar, me refiero sobre todo a los políticos, tienen que dejar de decir que tenemos la mejor sanidad del mundo. En mi opinión, eso es falso. Tenemos una buena sanidad, pero está infradotada, y que quizá lo que sí tenemos es uno de los mejores equipos de profesionales bien formados y muy entregados y muy comprometidos de la sanidad. Pero eso es muy diferente a decir que tenemos la mejor sanidad del mundo. Repito, para mí está absolutamente infradotada y se ha demostrado por activa y por pasiva durante la pandemia. Otra enseñanza que yo veo clarísimamente es la evidencia de la politización tóxica, diría yo, de la sanidad. O sea, durante la pandemia no nos hemos ni siquiera puesto de acuerdo en el número de muertos por el COVID, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Y luego también, y concatenado con esto último, pues también la fragmentación de la gobernación o de la gobernanza de la sanidad. Los diferentes criterios en todas las comunidades, una fragmentación en las decisiones y algo caótico percibido por los ciudadanos como una falta, en fin, de compromiso y una falta clarísima de organización. Y por último, otra enseñanza también que al menos en mi opinión, es que en España hay un déficit de pedagogía muy importante, ¿eh? Cuando uno observa ahora que en las diferentes encuestas, una de ellas, una de las últimas, nos dice que el 57% de los españoles tiene reticencias a vacunarse del COVID, o reticencias o simplemente que no quieren vacunarse, es verdaderamente un poco lamentable y demuestra que necesitamos mucho más pedagogía por parte de las autoridades sanitarias y las privadas, pero sobre todo las autoridades sanitarias públicas. Y en cuanto a retos, Ruth, pues yo diría, a ver, uno muy importante también es que la sanidad, y en consecuencia con lo que decía antes, necesita más inversión, clarísimamente. Ahora en España aproximadamente invertimos en sanidad pública un 8,4% de nuestra riqueza, de nuestro PIB, cuando en la Europa de los 15 el promedio es de un 9,6%, excluyendo los países denominados del este de Europa. También otro de los retos es tener o invertir más en I+D biomédica. Es decir, a mí me gustaría, como seguramente que a muchos españoles nos gustaría ver que ahora en esta pandemia España tiene una de las vacunas que nos hemos de poner. Lamentablemente las vacunas van a venir de otros países europeos y de Estados Unidos. Y por último, otro reto clarísimo para mí es potenciar mucho más la colaboración público-privada durante la pandemia y
y en ausencia de pandemia. Yo creo que es un déficit también importante que España debe de mejorar. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir a partir de ya, y especialmente a partir del próximo año y en los sucesivos, yo creo que se va a percibir progresivamente una mejor percepción del sector farmacéutico y biotecnológico por parte de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos que quizá por desconocimiento no valoraban suficientemente la aportación de valor que hace el sector farmacéutico, biotecnológico y sanitario en general. Yo creo que ahora con la pandemia se están dando cuenta y de manera muy especial por la aparición de las vacunas. Es decir, el ciudadano medio, aunque no tenga una cultura amplia sanitaria o farmacológica, sí está percibiendo que de esto nos van a sacar las vacunas. Y las vacunas es ciencia, y es ciencia que viene de compañías innovadoras, de compañías farmacéuticas, de compañías biotecnológicas, y por lo tanto eso es un mensaje muy, muy potente que va a quedar en la mente del español de la calle. Y por otra parte, yo lo que preveo, y lo estamos viendo ya desde el punto de vista, ¿no? Y como en la escuela que nosotros tenemos, ¿no? de talento sanitario y de talento EFOS, estamos viendo que este año tenemos más afluencia de alumnos en los diferentes máster. Yo creo que precisamente este cambio positivo de imagen colectiva hacia la innovación, hacia las compañías biotecnológicas, farmacéuticas, etcétera, etcétera, yo creo que esto lo que va a ser también es una llamada de atracción al talento hacia este sector. Es decir, que va a haber más gente joven que van a querer incorporarse a un sector tan estratégico como el farmacéutico y biotecnológico. Hombre, yo creo que precisamente la pandemia ha sido y está siendo una oportunidad. En primer lugar, por mantenerlo más en el campo sanitario, farmacéutico. Yo creo que hay que potenciar más la colaboración que existe entre hospitales públicos y privados. Aunque hay que decir que no es igual en todas las comunidades autónomas por esa fragmentación que comentábamos antes, y desafortunadamente en algunas comunidades depende en fin, el actor político de cada momento, hay bastante reticencia a la colaboración de lo público con lo privado. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre y que se debería de potenciar y poner en marcha es una cartilla sanitaria única. Es decir, cuando digo única, no me refiero a una cartilla sanitaria única pública, que ya tendríamos que tenerla, y no una por comunidad, sino que también se pudieran verter ahí todos los datos sanitarios de cada ciudadano a nivel privado. Es decir, que si yo que tengo la cartilla sanitaria de la Comunidad de Madrid, pues ahí que se viertan también mis datos de cuando voy a la Quirón, que es privada, cuando voy a Sanitas, que es privada, cuando voy a cualquier otra asistencia privada, ¿no? Y esto es un poco complicado, pero repito, por esas reticencias que hay de admitir como un actor válido y competente al sector privado, y eso depende del actor político, repito. Bueno, pues yo creo, Ruth, mira, que para mí una reflexión así muy general es que creo que España debe dedicar más recursos a la sanidad, clarísimamente. Lo dicen los datos, los números, y los dicen las circunstancias. Y por lo tanto, yo creo que eso es un déficit muy importante que tenemos que subsanar lo antes posible. Otra cosa que creo, otra reflexión para mí importante, es algo que también hacía antes alusión, y es que en España falta pedagogía para los ciudadanos, pedagogía sanitaria, pedagogía en medicina preventiva. Es decir, el ciudadano está un poco despistado, si no está dentro del sector sanitario, está un poco despistado y necesita por parte de las instituciones públicas más pedagogía de conocer
de conocer la sanidad, de conocer sus propias necesidades de salud, su propio autocuidado, etcétera, etcétera. Y desde luego dedicar muchos más recursos también a la I+D+I de todos los sectores estratégicos del país y de manera muy, muy especial al sector de healthcare, es decir, al sector farmacéutico, biomédico y sanitario.